Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así como termina el Evangelio de Ñande Yara, Ñande Boeseina y Ñande Mbate Cobaina, en nuestro camino de la comprensión. Comprender quién es Jesús. En síntesis, copeaina. Opeare con la opacueteo más entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Jesús sufre la incomprensión de sus mismos discípulos. Y en varios lugares tenemos nosotros esta presentación, incluso el capítulo 6 de San Juan, ¿verdad? También cuando habla de la multiplicación de los panes. Al final Jesús le dice, el que se va a salvar verdaderamente, el que come mi carne y el que bebe mi sangre tendrá la vida eterna. ¿Acuerda? La famosa incomprensión, ahí entra la incomprensión de nuevo juánica. Entonces, no entendí, comer el cuerpo de Jesús, beber la sangre de Cristo. ¿Qué significa, verdad? Y es justamente adherirnos a las propuestas del Señor. Quiere decir que englutimos, hacemos parte de nuestra vida. Imagínense esta simbología tan grande que es el comer, que es el beber. ¿Por qué? Añadigo la yacarúa, ¿qué pasa después? Con el metabolismo, ¿verdad?, que tenemos cada uno de nosotros, se va transformando en energía, en fuerza, en dinamismo. Qué lindo que es esto, ¿verdad? El comer y el beber. Y así entonces se presenta Jesús: yo soy el pan de vida. Yo soy entonces ese que te da fuerza y que te da entusiasmo. Pero, no entendéis. Y entonces por eso viene la discusión. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan. Se habían olvidado de llevar pan. Aquí tenemos que discutir un poco o reflexionar sobre la cuestión del pan. ¿Qué quiere decir se olvidaron de llevar pan? No, eso no le interesa al autor sagrado. A la Biblia no le interesa decirnos si llevó o no llevó pan para comer, sino que la simbología de lo que significa el pan. ¿Qué significa no llevar pan? Quiere decir que en de hashe yaguatá yahoina peñandereco lleva yaguatá yahoina peñanderoga pupe amoya yotopa lleva, pero no le llevamos a Cristo, no llevamos el pan. Se olvidaron de llevar a Dios. Nos olvidamos de llevar a Dios con tanta facilidad, queridos hermanos. Nos olvidamos, que venían de Yara, en síntesis. Esto con otro lenguaje y con otro pensamiento o con otra reflexión nos está diciendo lo que ya conocemos, ¿verdad? Desde el Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. Entonces, el olvidarse de llevar pan, el alimento, el que nos da la vida, es justamente el olvidarnos de Dios, prescindir de Dios. Y al final queremos ser como dioses. Nosotros no necesitamos más de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos autoabastecemos, ¿verdad? Bueno,
Pero después les dice, atención, ustedes estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ustedes cuídense de esto. ¿Por qué? Y por la forma como ellos actúan. Para ellos, ¿qué significa la levadura, verdad? ¿Qué es lo que ellos están tramando? Ellos se han olvidado directamente, los fariseos. En el fondo, no están llevando el pan en sus vidas, no le están llevando a Dios, no está fermentando la levadura. Ese es el elemento que hace crecer el reino. Cuídense, cuídense, porque si ustedes descuidan el pan, evidentemente que van a estar con hambre. Y no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre de este pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Este es un canto teológico muy bien que va anillo al dedo con lo que hoy estamos reflexionando. Pero decíamos que todavía no comprendieron. El Señor se está presentando, ellos están discutiendo sobre el pan, que no trajeron pan. Después de que les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, etcétera, etcétera, ellos siguen discutiendo. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Hay preocupación. No habían traído pan. Y Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a qué viene esta discusión? Porque no tienen pan. Y ahí les hace la pregunta que hoy también es para nosotros todavía. ¿No comprendieron y entienden? ¿Tienen ustedes la mente enceguecida? Da belleza, que nuestra sociedad, que nuestra familia, que nosotros mismos, nuestra vida cristiana no podrá crecer ni alimentarse, entrar en los valores y principios elementales de la vida si nosotros, ¿verdad, queridos hermanos, no hacemos este camino de aceptación de Jesús, que es el pan de vida, el alimento, el que nos nutre y nos da fuerza para ser cristianos auténticos. Que así sea. Que así sea.